Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham es el mejor ejemplo de lo que es una vida de aventura, de lo que es dejar lo seguro por lanzarse a la conquista de lo desconocido. Abraham fue desafiado por Dios a dejar Ur de los Caldeos para ir a una tierra desconocida que él le iría mostrando mientras él la fuese conquistando. Su vida fue un desafío al cambio de la comodidad a la conquista. Por supuesto que en la palabra de Dios encontramos a otros hombres que fueron desafiados por Dios. También hubo mujeres que fueron desafiadas por Dios. Pero una de las vidas que se me hace más interesante es la vida de este hombre, porque él era un hombre idólatra. Dios mismo lo dijo. Dios lo llamó de una nación que no tenía conocimiento de Dios. ¿En qué momento Dios se dirigió a este hombre? ¿De qué forma lo hizo? ¿Qué fue lo que llamó la atención de Dios en Abraham? ¿Qué fue lo que él vio? Podemos pensar quizás que Abraham estaba desconsolado, desilusionado por la respuesta de los ídolos, que poco le respondían o nada le respondían. Tal vez en algún determinado momento de su vida él perdió la confianza en esos ídolos y entonces empezó a buscar algo distinto. No sabemos cómo, sería un invento aquí. Pero de cualquier manera encontramos que Dios le habló a este hombre y el hombre escuchó la voz de Dios. Él fue obediente, él aceptó el reto, el desafío que Dios le estaba poniendo por enfrente de sí. La Biblia dice que él era un hombre ya era un hombre rico para cuando Dios lo llamó. Él dejó su casa y su parentela, juntó todas sus propiedades y empezó una peregrinación lenta y larga. Amén. Dejó la comodidad. Él ya estaba establecido, él ya tenía una mujer. Tenía una propiedad, tenía una parentela, él estaba cómodo en su ambiente. Pero Dios desea hacer de este hombre una gran nación y para poder lograr hacer una gran nación con este hombre y para poder usarlo que fuera bendición para todas las familias de la tierra, Dios tenía que lanzarle un gran desafío a este hombre. Sin duda Dios mira lo que nosotros no miramos. Tal vez Abraham nunca se consideró ser un hombre de fe. Tal vez él nunca lo supo, pero Dios sabía que dentro de aquel hombre había una fe gloriosa, había una fe grande. Que dentro de aquel hombre había un hombre listo para ser moldeado por Dios y emprende su camino sin saber a dónde iba, porque la Biblia dice que Dios le mostraría el lugar a donde él lo llevaría. O sea que Abraham durante mucho tiempo en su camino fue dirigido por Dios. Cuando Abraham llegó a la tierra prometida, la Biblia dice que él fue poniendo su tienda de un lugar a otro lugar. Donde quiera que él se establecía, él levantaba un altar e invocaba al Dios que le había hablado. Después se hizo tradición la expresión el Dios de Abraham, pero él levantó un altar al Dios que le había hablado, al Dios que lo había desafiado, y de esta forma Abraham fue conquistando la tierra que Dios le había prometido. Cuando Josué entró y hizo las guerras para conquistar la tierra, previo a eso Abraham ya había tenido una gran lucha espiritual. Antes que Josué venciera con la espada en la mano, Abraham ya había vencido en el altar de adoración. Abraham ya había sido escuchado por Dios. Es interesante, Dios pudo haberlo hecho de un golpe, de la nada, pero Dios toma a este hombre, como usted y como yo, de carne y hueso, para poder introducirlo a una tierra desconocida, para levantar de él una gran nación y para postrer de él nacer Jesucristo, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué desafío tan glorioso! De lo poco a lo mucho, de lo terrenal a lo eterno, de lo visible a lo invisible. Abraham es un ejemplo maravilloso de las personas que aceptan los desafíos por Dios. Amén. Así que en esta noche probablemente alguno de ustedes tenga a algún Abraham escondido ahí adentro.
Y yo quiero desafiarla a usted. 3 puntos sobre el tema. Número 1, define tu vida. Usted y yo necesitamos definir nuestra vida. Y si estamos atrasados en el asunto, entonces nos urge definirla ya. Pensemos en un hombre que vive en una constante encrucijada, en el lugar donde se cruzan los caminos, donde no sabe cuál camino tomar. Él tiene que elegir qué camino tomar. De su elección dependerá el éxito en su vida. ¿Tú eres ese hombre o esa mujer? Sí, Señor. Ahora, si no sabes cuál camino tomar, entonces usted y yo necesitamos preguntar. El paso más difícil, la mayoría de los que estamos aquí ya lo tomamos. Un día decidimos por el Señor Jesucristo. Un día decidimos dejar atrás lo que no era Dios y enfocamos nuestra atención y nuestro corazón en el Señor Jesucristo. Él es el camino verdadero. Estamos en el buen camino, ¿no es verdad? Estamos en el camino correcto. Muy bien, pero dado que Dios es un Dios de desafíos, usted y yo tenemos que tomar el reto. O lo tomamos o lo dejamos. Tenemos que tomar la decisión, perdón. O tomamos el reto o lo dejamos. Si no sabe cuál camino le conviene tomar, entonces eche mano de la palabra de Dios. Jeremías nos aconseja esto. Jeremías 6:16. Dice, así dijo Jehová. Note bien que el que está diciendo es Jehová, no es propiamente Jeremías. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Siempre habrá estos 2 grupos de personas: los que consultan a Dios y los que no les interesa consultar a Dios. Los que toman en cuenta los deseos de Dios o lo que Dios quiere, y los que no les importa lo que Dios desee o lo que Dios quiere. La mayoría de los seres humanos somos egocentras. Vivimos para nuestra propia atención. Deseamos captar la atención de Dios en todo tiempo y nunca nos interesamos por qué piensa Dios, qué siente o qué desea. Aquí encontramos un consejo maravilloso. Si no sabes qué decisión tomar en tu vida ante el reto que Dios ponga delante de ti, entonces pregunta cuál sea el buen camino. Preguntémosle a Enoc. Si le preguntásemos a Enoc, ¿cuál fue el buen camino? Él te dirá un consejo certero. Caminé 300 años con Dios y burlé la muerte. Ese es un buen camino, caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Simplemente significa obedecerle en todo y no ser rebelde a sus deseos. Amén. 300 años. Me parece que era de 65 años cuando empezó a buscar a Dios y caminó 300 años con Dios. ¿Qué le parece? A lo más viviremos 80 años, dice la palabra de Dios, y con muchos trabajos. ¿Cuándo nos alcanza la vida para caminar 300 años con Dios? Desearíamos caminar con Dios el resto de nuestra vida y caminar de una forma maravillosa, cálida, exitosa. Si le preguntásemos a Moisés, ¿cuál es el buen camino? Ellos tienen experiencia en esto. ¿Sabe cuáles son los caminos antiguos? El resultado de la vida de aquellos que caminaron con Dios. Tenemos a un hombre que caminó con Dios 300 años sin que existiera una ley de por medio. Ahora tenemos a un hombre llamado Moisés, el cual fue llamado por Dios para dictarle una ley perfecta. Este hombre estaba en el palacio, en la casa de Faraón, con todas las riquezas que pudiese desear cualquier persona, cualquier hombre. Era el reino más opulento de su tiempo, el más poderoso. Y Moisés era parte de ese reino. Él era parte principal del reino. La historia dice que el faraón pensó ponerlo como su sucesor. No era un cualquiera, no era un improvisado, preparado en la guerra. Pero llega el momento en que él está al pie del monte Sinaí y él mira una zarza ardiendo y va a ver qué es lo que está sucediendo y le habla el Dios de su padre Abraham. Y pone delante de él un reto grande. Faraón intenta matarlo porque él mató a un egipcio, él salió huyendo. Y ahora el Dios lo está desafiando. Ve y desafía a Faraón. Ve y libera a mi pueblo. ¿Qué desafío tan loco es ese? Vea, la vida espiritual es así. La vida cristiana es así. Si no la miramos de esa manera, viviremos siempre derrotados, siempre al margen del éxito, siempre mirando a los hombres ungidos, mirando a los que tienen revelación de Dios, a los que son usados por Dios, pero no pasaremos esa línea.
Este hombre tuvo que caer en las manos de Dios, rendirse a su capacidad. La Biblia dice que cuando Dios lo llamó para que fuera, él decía, es que no sé hablar, yo soy muy torpe de labios. Y la Biblia dice que Moisés era poderoso en palabra. Verá, hermano mío, Dios siempre mirará lo que usted no mira en usted. Pero tenemos que tomar la decisión. Estamos en medio de dos caminos, o tomamos el reto de Dios o lo abandonamos. Usted elige. Y hallaréis descanso para vuestra alma. El camino correcto te lleva a nuevas aventuras, a grandes retos, a descubrir lo desconocido, a entrar en las grandezas de Dios. Moisés es un buen testigo de eso. Moisés tiene un buen consejo. Dios lo hizo subir a la cumbre del monte Sinaí, donde él miró a la gloria de Dios. Él estuvo allí 40 días, 40 noches y luego cometió un error y volvió a subir. A los 80 días que este hombre estaba en la presencia de Dios, su rostro brillaba. Y dice la Biblia, ¿quién como Moisés que hablaba cara a cara con Dios como cualquiera habla con su amigo? Él pasó de lo poco a lo mucho, de lo superficial a lo extraordinario. Preguntad por las sendas antiguas. Verá que en la palabra de Dios no todo fue alegría. También hubo lágrimas de por medio. Pero todas las personas que siguieron a Dios terminaron su carrera exitosa. La palabra de Dios nos da testimonio de muchos hombres y mujeres de la forma en la que ellos caminaron y ahora están en la presencia de Dios a gusto. Ah, sí, Señor. Sí, aleluya. Dice Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como lluvia. Conoceremos a Jehová y luego vamos a proseguir. Vamos a conocer a Dios y no nos vamos a conformar con eso, porque la vida no nos alcanzará para conocer a Dios. Hay demasiado de Dios que escudriñar, hay demasiado que preguntar, demasiado que obtener. La vida no nos alcanzará, queridos hermanos. Pero lo maravilloso de esto es que Jeremías dice que si preguntamos cuál es el camino y andamos por él, vamos a hallar descanso para el alma. Oseas dice que si lo conocemos y proseguimos a conocerlo, él vendrá como la lluvia, descenderá sobre tu vida. Amén. Humedecerá lo seco, te hará dar fruto. Pero tenemos que escoger. El otro camino, ya le mostré el camino del éxito. Pregunta por la senda antigua y anda por él. El otro camino es simplemente mantener el status quo. O sea, simplemente seguir siendo lo que se es, sea bueno o sea malo, sin ningún interés de experimentar cambios, ni experimentar lo desconocido. Algunos de ellos dijeron en Jeremías, no andaremos. En Oseas dijeron, en Job dijeron, no queremos conocimiento de tus caminos. El hombre decide. Pero usted tiene que definir su vida. No puede permanecer toda su vida sentado en una silla sin hacer nada. No puede permanecer así tan pobre espiritualmente. Tiene que cambiar algo en usted. De acuerdo a la actitud que se asuma frente a estas dos alternativas, depende de la calidad de vida que uno tendrá. Tan sencillo como eso. El Señor dijo en Deuteronomio 30:14, porque muy cerca de ti está la palabra. Note bien, la palabra de por medio, dicha a tiempo, puede demasiado. Una palabra dicha en la presencia de Dios que salga de su boca hará que se origine o se haga un cambio en su vida. Dios escucha todo lo que decimos. Y una palabra a su tiempo cuán buena es, dice la Escritura, ¿verdad? Porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Pero el hombre decide. Hay decisiones que tú tendrás que tomar. Si eliges que Dios sea parte de tu destino, entonces las decisiones tendrán que ser a la manera de Dios. No puede ser de otra manera. Dios no tomará la decisión por usted. Él no lo hará. Él te desafiará. En la palabra tenemos ya los desafíos por Dios bien definidos. Cualquiera de ellos que usted quiera tomar está bien. Pero hay ocasiones en que Dios nos desafía personalmente, particularmente. Se dirige a nosotros en los sentidos, en el deseo, en el pensamiento, en el espíritu. A veces habla audiblemente, a veces te inquieta tan grandemente sobre hacer algo. La mayoría de las ocasiones que Dios está desafiando a la iglesia es a cambiar su propia vida. No cree que tenemos una iglesia perfecta, no existe todavía.
Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo, el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Él venga, dará el toque final. Por tanto, todavía hay mucha carnalidad dentro de la iglesia de Jesucristo. Y el desafío principal es que te vences a ti mismo en todo lo que tiene que ver con la carne. Ese es el primer desafío. Pero hay otros desafíos. ¿Qué le parece como el de ser misionero? El de servirle. ¿Qué le parece el desafío de convertirse en un hombre de oración, en una mujer de oración que tanto cuesta? Hay muchos desafíos. Dios siempre ha querido levantar un pueblo de oración, un pueblo que ore, un pueblo misericordioso que se ponga en la necesidad de otro, que tome las cargas de otro como si fueran suyas, que llore por el problema de otro como si fuera su propio problema. Son grandes desafíos. Pero ¿cómo responderemos ante eso? De su actitud que asuma ante estas dos cosas dependerá el éxito de su vida. A Josué se le dijo: esfuérzate y sé valiente. Dios no lo hará. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. En Isaías 41:10 dice: yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. El reto está ahí, queridos hermanos. Decida. Tal vez es de los flojonazos que no le gusta leer la Biblia. Cambie ya. Conozca la palabra de Dios. Tal vez es de los que decide no venir el miércoles a la iglesia. Ya decida, cambie. Usted necesita adorar a Dios. ¿Sabe qué, hermano mío? Dios sigue siendo Dios sin usted y sin mí. Por supuesto, a Él no le falta absolutamente nada. Pero nosotros necesitamos a Dios. Dos vidas distintas. Están aquellos que viven la vida sin tomar en cuenta a Dios, o sea, una vida sin Cristo. Para nosotros los cristianos la vida sin Cristo no tiene sentido. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Para nosotros los cristianos la vida sin Cristo no tiene sentido, porque nosotros vivimos para la vida eterna y la vida sin Cristo se extingue sin remedio. Dos vidas distintas. Puede ser con Dios o sin Dios. Puede ser con Cristo o sin Cristo. Amén. Primero definimos la vida. Definimos nuestra propia vida. ¿Qué es lo que queremos? ¿Tomamos el reto de Dios o lo desechamos? Y luego tenemos dos tipos de vidas. Usted puede profesar ser cristiano toda su vida, pero vivir sin Cristo. Tenga mucho cuidado. Isaías 46. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Notó? Ya definió su vida. Usted dice: yo quiero seguir la senda antigua, yo quiero servir a Dios. Yo soy de los que quieren vivir a la manera de Dios. Muy bien. Si usted no lo decidiera así, note bien que la vida del hombre es como la hierba del campo. Se acaba tan rápido, se extingue tan rápido. Tenemos demasiado poco tiempo aquí en la tierra para atesorar en el cielo. No sabemos cómo será en el reino de los cielos. Lo más probable es que sigamos trabajando y haciendo cosas para la gloria de Dios, sin cansarnos, sin padecimiento alguno, con alegría de corazón. Pero Jesucristo dijo: haceos tesoros en el cielo, donde el ladrón no mina, ni el orín corrompe, o el óxido oxida. Es aquí. Tenemos tan poco tiempo para atesorar. Amén. El Señor no está comparando al pueblo, a la gente con la hierba. Él dijo: toda carne es hierba. Sécase la flor y marchítase la hierba, o sécase la flor. Tan rápido, porque el viento de Dios sopla en ella. Y el viento de Dios en este caso es el tiempo, que se pasa tan rápido. Amén. La vida sin Cristo puede llegar a ser monótona, rutinaria y aburrida. Tan simple como eso. La vida sin Cristo puede llegar a ser así, monótona, rutinaria y aburrida.
Amén. ¿Quién quiere entrarle a eso? Esta definición sugiere un automatismo muy limitado. La vida consiste pues entonces en ir al trabajo, regresar a la casa, descansar y volver a ir al trabajo el día de mañana. Y cuando regrese del trabajo, su esposa lo recibirá con esa bata con la que se acostó. A nadie le pareció gracioso, ¿verdad? Es una existencia rutinaria, enfadosa, marginada de satisfacción personal, improvista de emociones. Este tipo de vida, dicen los entendidos, produce por necesidad frustraciones y crisis que son lógicas, dicen los estudiosos de la conducta humana, porque el hombre es consciente que tiene capacidades para grandes experiencias y no se conforma con menos. Sabe, la carne es muy complaciente. Ella siempre demandará paz, tranquilo, flojera, comodidad. Pero dentro de nosotros, nuestro espíritu, hay un pleito continuo, una revelación continua. Él se revela continuamente a la carne porque es consciente de lo que Dios le ha dado. Recuerde que somos cristianos, tenemos el Espíritu de Dios, nacimos de nuevo. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Job capítulo 38, inteligente. 4 virtudes maravillosas tiene nuestro espíritu. Si hiciéramos uso de estas 4 virtudes en nuestro espíritu, se solucionaría la vida nuestra por completo. Poder, ¿cuál poder? En la Biblia el poder del que habla ahí se refiere al poder de Dios, que es la cualidad de poder hacer cualquier cosa. El amor se refiere al amor de Dios, el amor agape, Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado. Dominio propio es la virtud que mantiene sujetas todas las emociones suyas. Y la inteligencia, que es como el dinero, sirve para todo. ¿Verá? Usted y yo tenemos eso. Entonces siempre que usted se sienta cómodo en algo y haya un reclamo dentro, siempre que haya crisis, es porque algo dentro de usted se está revelando. No quiero esta situación en mi vida, estoy cansado de la flojera. Y ¿sabe qué, hermano mío? Cuando una persona se limita a mantener su status quo o su comodidad, siempre afectará a personas a su alrededor, empezando por la esposa y luego los hijos. Debemos despertar. Tenemos que despertar. Deja que tu espíritu brille. Toma la buena decisión. La otra interpretación de la vida es la de aquellos que la viven bajo la autoridad y la voluntad de Dios. Los primeros no quieren nada con Dios. Esta vida es como una peregrinación, siempre en movimiento, en línea recta, tras un objetivo. Los que así la interpretan la vida ven en ella nuevas experiencias que sentir, nuevos conocimientos que adquirir, valles que cruzar, desiertos que cultivar, bosques que talar y montes que escalar. Miremos esto, nuevas experiencias que sentir. Pablo dijo en Filipenses 3:13, hermanos, mire qué forma tan preciosa, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos a un hombre que a estas alturas él ya había sido llevado al tercer cielo, donde él habló con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, a él se le apareció el Señor Jesús como 3 veces, más la vez que lo llevó al cielo, donde oyó palabras inefables que no les ha dado el hombre oír. Él era un hombre experimentado. Él había gozado ya de la aparición de Jesucristo. Él estaba con él, él sabía que estaba con él. Tenía una revelación maravillosa de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Si él tenía una experiencia nueva hoy, para mañana él ya la había dejado atrás. Él siempre buscaba lo nuevo. Aleluya. Qué interesante es esto. Él siempre estaba buscando experiencias nuevas. Un sentir distinto, más glorioso con el Señor Jesucristo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No sea de los cristianos que viven de las experiencias pasadas. No viva soñando con aquella vez que se encontró con Jesucristo.
Aquella vez que fue bautizado con el Espíritu Santo, que le dieron el don de lenguas, ya deje eso atrás, vaya hacia adelante, hay mucho más que adquirir de Dios. Mucho más que eso. Pregunte por lo nuevo, haga lo que yo cada día pregunto, ¿qué es lo nuevo para mí, Señor? Y cuando viene la experiencia la vivo y ya estoy esperando la otra porque necesito la otra. No podemos vivir del pasado. ¿Sabe qué, hermano mío? Mientras usted cargue las experiencias de ayer, no recibirá la gloria del futuro. Ella no podrá reposar sobre usted porque usted estará satisfecho con lo que ya pasó. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía que Dios le tenía un premio maravilloso por haber sido apóstol de Jesucristo. Él miró un objetivo allá, él tengo un premio allá. No puedo entretenerme con las experiencias de ayer. Nuevos conocimientos que adquirir. Segunda de Pedro 1:2. Dice Pedro así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas maravillosas aquí: gracia y paz. Que el apóstol Pedro desea que la gracia se multiplique, que la gracia y la paz, se multipliquen en aquellos que conocen al Padre y a Jesucristo. ¿Qué tan preocupado está usted por conocer a Jesucristo? ¿Qué tanta comunión tiene con Él? ¿Cuánto ha leído de Él? ¿Cuánto de lo que Cristo dijo del Padre usted lo ha comprobado personalmente, hablando con Él? De eso depende su paz y la gracia. Gracia, por supuesto que todos entendemos que es, ¿verdad? Es el don o el regalo inmerecido de Dios para los hombres. Pero la gracia está centrada en la persona de Jesucristo. Cualquier persona que haya gracia delante de Dios, hermano mío, ya ha sido una persona bendecida. Y la gracia tiene muchísimas facetas, la gracia de Dios. De repente, cuando viene la necesidad y la ayuda de Dios viene por gracia, Él abre la puerta de la forma que sea. Si hablásemos de dinero, Él abre la puerta de la forma que sea. Usted está necesitado y no falta quien le tienda la mano. ¿De qué forma Dios actúe? Si usted tiene un problema, no importa la forma como sea. El asunto es que Dios se hará cargo porque usted ha hallado gracia delante de Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas. Usted y yo necesitamos adquirir conocimiento. Amén. O sea que si no hay conocimiento de Dios, puede ser que vivamos muy sin gracia y muy sin paz. Valles que cruzar. Salmo 84:6. Dice el salmista: atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques. Atravesando el valle de lágrimas. Supongamos que usted tiene una carrera gloriosa por delante. No supongamos, tenemos una carrera gloriosa por delante. Pero supongamos que al final de aquella carrera o temporalmente usted está esperando alcanzar algo. O Dios te ha dicho corre de esta manera. O Dios te ha dicho cruza este valle. Y al final encontrarás lo que te he prometido. Y aquí tenemos un cuadro extraordinario. Atravesando el valle de lágrimas. Lo cual quiere decir que no todas las bendiciones de Dios son fáciles. Hay en algunas que tendrás que llorar. Amén. Es a lo que la mayoría tenemos temor. Al fracaso, al reto. Pero mire lo que dice enseguida. Lo cambia en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, cuando Dios responde admirablemente. No importa. Se supone que estamos aceptando el reto. Hay que cruzar el valle de lágrimas. No hay problema. Desiertos que cultivar. Isaías 35:1. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. 41:19. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Dios es así. Amén. Desiertos que cultivar. Cuando el profeta Isaías dio esta profecía, todos pudiésemos pensar, pero ¿cuándo? No había forma de llevar el agua desde tan lejos al desierto.
Amén. Pero cuando vemos hoy en día la geografía judía y miramos que ellos han ido agarrando, tomándole ventaja, conquistando el desierto. Hay tremendos cultivos ya en el desierto por su sistema de irrigación que es de los mejores del mundo. Y lo que Isaías dijo ahora lo podemos ver con nuestros ojos. ¡Wow! Dios tenía razón. ¿Verdad, Guillermo? A mí me da gusto cuando veo eso. Porque Dios lo dijo hace tantos años. Y ahora nuestros ojos lo ven. El desierto está cultivado. Así es la vida cristiana, hermano mío. Es como cuando tomas la vida de alguien que no sirve para nada. Una vida destruida por completo. Y eres de las personas que no se rajan, como decimos aquí en Jalisco. Y siempre estás esperando que Dios va a hacer un cambio en esa persona. Y ahí estás insistente. Es como sembrando, es como cultivando el desierto. Y de repente miras a ese gruñón con las manos levantadas al cielo y llore como niño chiquito. Amén. Aleluya. Amén. Seguro que sí. Bosques que talar. Josué 17:18. Sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Este es un buen desafío. Si usted tomó la decisión de vivir su vida bajo la autoridad de Jesucristo, usted tiene la capacidad de conquistar este bosque, talar este bosque, aunque le pertenezca a otro, aunque el diablo esté bien plantado, usted lo echará. Lo echará de su casa, de su barrio, de su territorio, de su trabajo, de donde sea. Sí, por supuesto que es un reto. Recuerde que la vida es una aventura. Estoy hablando que la vida es una aventura. Quienes miran la vida de esta manera, siempre la mirarán de esta forma. Siempre en línea recta, siempre enfrentando los desafíos. Y luego, montes que escalar. Éxodo 34:2. Dios le dijo a Moisés: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Hay que subir la montaña. Hay que tomar el reto de subir tan alto espiritualmente hasta que nos encontremos cara a cara con Dios. Sencillo, tan simple como eso. 3. La ley del mundo animado. La ley del mundo animado es un estado constante de transición de lo inferior a lo superior. Estoy hablando de la naturaleza. Es una transición ascendente. Si hablásemos de la semilla que se siembra contiene el potencial de abrirse paso hasta convertirse en un árbol. Hablemos de la semilla del pino, de la secuoya. La naturaleza le ha diseñado en sus entrañas un enorme y gigantesco árbol. Del claustro que hay ahí dentro, biológico que hay ahí dentro de esta semilla, se desprende un torrente de fuerza, buscando el agua hacia abajo y buscando la luz hacia arriba. Es una semillita de este tamañito, la cáscara, la semilla es más chiquita, pero dentro de ella hay un diseño fabuloso. Y Dios lo diseñó. Nosotros somos el diseño de Dios. ¿Qué habrá escondido ahí? ¿Qué habremos retenido nosotros? ¿Por qué nos hemos empeñado tanto en creer que somos unos idiotas? ¿Por qué nos hemos empeñado tanto en pensar que somos pobres? Que no tenemos nada, que no tenemos escuela, que nuestra capacidad llegó hasta el tope. No es cierto. Hay un diseño de Dios dentro de nosotros. La Biblia dice que tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Usted y yo no podemos menospreciarnos. Somos mucho más que eso. Si no fuésemos más valiosos que lo que somos ahora, no te hubiera tenido caso que Jesucristo hubiera muerto por nosotros. Él murió por algo valioso. Él lo consideró valioso. ¿Quién soy yo para menospreciar lo que Jesucristo no menospreció? No pretendo darle un mensaje emotivo. No es eso. Quiero expresarle la verdad. Jesucristo murió por nosotros. El espíritu que tenemos salió de su boca. ¿Qué le parece la metamorfosis que sufre la mariposa?
entra, está guardada allí en un capullo. Se convierte en algo cristalino, una crisálida. Y luego ya que está formada la paloma, está hecha en molote. Y luego tiene que luchar duramente para romper el capullo y salir y luego decirnos, mira cuán hermosa soy. Pero la naturaleza lo dotó de ese diseño. ¿Qué le parece el polluelo dentro del cascarón? Él le comienza a picotear ese cascarón para salir y luego se le atraviesa una membrana transparente y detrás de la membrana hay una luz que lo llama. Y él no descansa hasta que rompe el cascarón y sale. ¿Y sabe? ¿Usted los ha visto? Lo primero que hacen es hacerle. Porque venció. ¿Qué le parece el aguilucho? Ellos se paran a la orilla del nido que sus padres le hicieron y voltea hacia abajo y luego se hace el disimulado. Y de repente se arroja. Él espera que el diseño de sus alas responda a su naturaleza y lo hace. Y cuando el aguilucho se acobarda, entonces su madre lo arroja. ¡Pum! ¡Aleluya! Pero son cosas que nos hablan. La naturaleza misma está en un constante cambio de lo inferior a lo superior. No podemos permanecer igual. No podemos permanecer sin conocimiento. No debemos morir sin oración. No podemos vivir sin servir a nuestro Señor. No. Fuimos creados para algo distinto. Fuimos creados para conquista. ¿Y qué de tu espíritu? ¿Es libre? Si siente su esfuerzo por transformarse, por salir del capullo, por romper el cascarón y por surcar los aires, déjalo libre. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La Biblia dice que los que han nacido de nuevo, en Juan capítulo 3, somos como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así de impredecible debería ser nuestra vida, llena de sorpresas. Aleluya. Ay, pero qué aburrido, ya es hora del servicio, otro ratito, todavía no se acaba la de Juan Querendón, la película. Ay, hermanos míos, por favor, dejemos de ofender a Dios. Asumamos la actitud correcta. Levántese con gozo, cámbiese, póngase bonita, póngase guapo, perfúmese, lávese la boca, póngase desodorante en las axilas y venga a aplaudir a la casa de Dios, aleluya. Hay que cambiar. Es normal que el hombre tenga ansias de conquista. El hombre cuando contempló el Everest, el Himalaya, el McKinley, sintió el impulso irresistible de escalarlo y no descansó hasta lograrlo. Unos hombres retan a otros. Cuando contempló por primera vez el Atlántico, sintió el deseo de cruzarlo y lo logró. Contempló el Amazonas y no descansó hasta navegarlo, desde los Andes hasta el Atlántico. Contempla las enfermedades y no descansa hasta encontrarles una cura. Así es el hombre. Construye submarinos para descender a lo profundo del mar y construye naves espaciales y las saca fuera de la tierra. Así es. Dios nos presenta constantes desafíos. Amén. Dios tomó a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, como le dije hace un momento, para introducirlo a una tierra desconocida y lo llevó paso a paso. No lo tomó de aquí, lo puso allá, lo llevó paso a paso. Él lo educó en el camino. Tomó a Israel y lo trajo por un duro desierto para mostrarle qué había en su corazón y luego lo introdujo a la tierra prometida. Tomó al apóstol Pablo y lo convirtió en un misionero a los gentiles. Él tuvo que renunciar a muchos de sus escrúpulos como judío. Y ese es nuestro apóstol, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Amén. ¿Qué querrá Dios hacer contigo? ¿Cuál será el desafío que Dios te presentará? Usted decidirá. ¿Tendrá que definir su vida? ¿Tendrá que tomar la decisión si vivirla a la manera de Dios o a su propia manera? Y yo le muestro ahora, hermano mío, que la naturaleza nos da testimonio de que Dios siempre lleva la naturaleza de lo inferior a lo superior. Y le doy desafíos de la palabra de Dios de que Dios siempre toma a los hombres y los pone ante una encrucijada. Tienes que decidir por cuál camino. Amén. La vida cristiana es una marcha constante, siempre en movimiento. Hebreos 12:1.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Más adelante dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay una meta, hay un objetivo. Si usted permanece mirando a Jesucristo, su vida nunca será aburrida. Nunca. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La vida cristiana es una marcha constante. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu, de caminar, de andad, y no satisfagáis los deseos de la carne. Le doy otros ejemplos. Primera de Corintios 14:1. Dice Pablo, seguid el amor. Primera de Tesalonicenses 5:15. Seguid siempre lo bueno. Hebreos 12:14. Seguid la paz y la santidad. En estos textos la palabra seguir es la traducción del griego dioko, que significa perseguir, ir en busca de. Amén. Usted no es del rancho, pero mira qué emocionante es perseguir las gallinas. Oh, sí, cuando mi mamá quería hacer caldo de pollo, había que agarrar primero la gallina. Y de repente vas corriendo y parece que ya la agarraste cuando se da vuelta a 45, 40 grados de así. Y tú te sigues de largo y te dan ganas de matarla más pronto. Perseguir. Ir en pos de. Así es la vida cristiana. En Génesis 19:17, los ángeles le dieron un consejo a Lot. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Defina su vida primero. Y luego tome la decisión. ¿La vivirá a la manera de Dios o a su propia manera? Y luego mira los ejemplos que te pueden alentar. La naturaleza da testimonio que ella siempre toma los desafíos como debe tomarlos. En la palabra encontramos a hombres y mujeres que tomaron los desafíos de Dios. En la palabra encontramos la escritura que dice, síguelo, persíguelo, atrápalo, ve en busca de. Los ángeles le dijeron a Lot, escapa por tu vida. No mires hacia atrás. No pares en toda esta llanura. Ve, así es la vida cristiana. No podemos hacer un alto. No podemos ser neutros. Amén. Dice, no sea que perezcas. Cuando la vida no se vive bajo la autoridad de Dios, lo más probable es que se pierda. Cuando no tomamos el camino correcto, lo más probable es que se pierda. Así que el mejor consejo es el de los ángeles para Lot. Escapa por tu vida. No mires tras ti. No pares en toda la llanura. No sea que perezcas. Dice, escapa al monte. ¿A cuál monte? Al monte de Dios. Tranquilo, todo está resuelto. Concluyo con esto. Cuando la vida cristiana no está en constante movimiento, se empieza a retroceder. La vida cristiana no tiene un punto neutro. O se avanza o se retrocede. ¿Cómo es tu vida cristiana hoy? ¿De constante avance o de marcado retroceso? Hermano mío, la vida es una aventura. Póngase de pie.